Estamos en charlas en la U con el doctor en Educación y decano de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle, profesor José Leab Borrero. Profesor José Leab, usted me habla de que la política pública de cultura en la Universidad del Valle tiene 3 dimensiones y una de esas es la educación. Y me decía que los profesores tienen que mirar y concebir su forma de enseñar porque aquí llegan personas con concepciones culturales muy diferentes, el desplazado, el que tiene una concepción étnica, el que tiene una concepción de género, en fin. Pero yo le pregunto, además de eso, ¿hay cultura en una clase de matemáticas donde el profesor simplemente dice, esto es así? Ya, bueno, para responderte a eso, habría que mostrar como que el conocimiento no es neutro. El conocimiento está cargado culturalmente. Por ejemplo, recuerdo mucho una anécdota de un profesor de acá que era muy buen profesor de matemáticas y se fue al norte del Cauca a hacer una experiencia con comunidad. Cuando llegó allí, encontró que los estudiantes que estaban al frente eran muy inquietos, ¿no? Y dentro del salón de clase fueron incapaces de hacer sumas o restas o nada. Era increíble el movimiento y todo. Y al profesor se le ocurrió algo, que llamó la clase en el palo de mango. Entonces se salió con todo el grupo y en el palo de mango empezó jugando con las hojas, con todo, a trabajar suma, resta, multiplicación, división, todo, fluido. No tuvieron ni un solo problema. Lo manejaban perfectamente. ¿A ti qué se te ocurre? ¿Qué pasó allí? Que estaban en un ambiente de mucho más libertad y en la clase se cohibían. Eso es cierto, porque ese espacio artificial de la clase ya es una construcción cultural. Claro. Y la cotidianidad del chico en relación con los mangos y con las hojas y con todo eso, le ayudaba a saber que su conocimiento, su saber era válido. En cambio en la escuela, en el salón de clase, supuestamente los saberes de ellos, los que son culturales arraigados, aparentemente tenían que quedarse por fuera de la puerta. Se perdían, claro. Acá no. Entonces, esto es un pequeño ejemplo, pero también más profundamente te podría decir, las relaciones de abstracción son una construcción cultural muy específica y las distintas culturas tienen formas distintas de relacionarse con eso. Entonces, por ejemplo, los profesores, los grupos de investigación de matemáticas aquí en la universidad están estudiando eso, porque han encontrado elementos claves culturales para poder resolver eso. La gran mortalidad que hay de estudiantes que entran por primera vez es en cálculo. Y se preguntan, ¿será un problema de la formación escolar previa? En cierto modo, pero más profundamente que han encontrado son problemas culturales. A propósito de este ejemplo que usted nos trae, la Universidad del Valle tiene 9 sedes regionales, además de su sede en Cali. ¿Qué tan importante es la Universidad del Valle, a propósito de que está haciendo la política cultural en el Valle del Cauca? Porque en Cali sí sabemos que tiene mucha influencia, y en el resto, en el Valle del Cauca, bueno, y en el norte del Cauca, sí, donde también tiene una sede. ¿Qué tan trascendente es la universidad en esa región? Sí. El proyecto de construir la política pública cultural de la universidad la está haciendo con las sedes regionales. ¿Y qué hemos encontrado allí? Muchos de los problemas que algunas sedes tienen es la no pertinencia cultural de los ofrecimientos o que les falta trabajar más sobre la pertinencia cultural de los ofrecimientos en las sedes. ¿Y cómo se está haciendo? Ellos están muy pilos buscando realmente en su región cuáles son los elementos culturales, económicos, políticos y todo que hacen que haya una sinergia con la región, ¿no? Y no que la universidad desde el centro imponga un programa porque cree que ese es el programa más adecuado y el más importante para esa región. De acuerdo con esto, entonces, cada sede tiene que adecuarse a la cultura de la región. Exacto. Y por ahora lo que se había hecho era que trataban de adecuar las sedes a la universidad. Eso es lo que ha ocurrido, realmente. Y estamos desandando ese camino, es lento, porque todavía somos muy centralistas, como todo el país. Aquí somos un reflejo del país. Y entonces
pues eso se va trabajando. En la medida en que se están consolidando el grupo de profesores en las sedes, con su nombramiento, con un trabajo que no es solamente dar su clasecita, allí vamos a encontrar una especie de semillero de propuestas académicas que no son solo los de la sede central, pero eso pues, requiere un tiempo. Estamos en charlas en la U con el decano de la Facultad de Artes Integradas, José Leab Borrero. Profesor José Leab, hablando de este tema de paz, ¿existe una cultura de paz? ¿Es posible decir que existe? Ya. Primero, me parece importante que rompamos esa idea de que la violencia es natural y que eso es, los colombianos nacimos con el gen de la violencia. Eso no es cierto. Las violencias se adquieren, se aprenden. Y en estos días nomás veía una información sobre cuánta violencia hay en la cotidianidad de muchos hogares colombianos que generan, que educan, que construyen culturas violentas. O sea, tenemos identificado que la construcción de culturas violentas es un fenómeno específico que se puede datar, que se puede mostrar y que se puede sobre todo transformar. ¿Ya? Entonces, construir culturas, yo lo pondría en plural, culturas de paz es posible, pero eso no se hace simplemente, por ejemplo, con un programa de televisión o con un trabajo publicitario, como lo han hecho algunas iniciativas gubernamentales. Es un trabajo que tiene que ver con transformaciones culturales de fondo, ¿ya? A eso yo le he llamado, con un grupo de trabajo, gestación cultural. O sea, tenemos que hacer gestación de culturas de paz. Pero permítame algo que percibo que no me queda claro. Si bien es cierto, dice, los colombianos no somos culturalmente violentos, eso es lo que lo entiendo, pero vivimos inmersos dentro de esas violencias que se construyen desde los hogares. O sea, sí, la cultura también se adopta, se recibe, y hemos tenido, digamos, familias violentas, la sociedad misma ha vivido en medio de la violencia. Entonces, sí podría uno pensar que es por tradición que hemos estado inmersos en ese tipo de vivencias violentas. Pero lo has transformado la inquietud. Inicialmente, lo que yo quería mostrar es que eso no es natural. No es natural. No es natural. ¿Es culturalmente construido? Sí. Cuando tú dices tradición, sí. Hay tradiciones de la cultura patriarcal que es muy violenta, de no reconocer al otro. Eso se ha construido durante mucho tiempo. Por eso cuando tú dices tradición está muy bien. Son tradiciones de culturas violentas. Ahora, por el hecho mismo de que es construido, nosotros también lo podemos deconstruir y podemos transformarlo. Y por eso te digo que para poder construir culturas de paz, se necesita una gestación de esas transformaciones. Y empiezan desde la casa, empiezan desde la relación con los hijos, empiezan entre los hermanos, empiezan en el colegio, empiezan, ¿no? Porque uno no se convence, o sea, no es un problema cognitivo posterior que te digan, es que estamos por la paz. Uno lo ve muy bien en la cotidianidad de la ciudad. Uno ve a aquellos que tienen esas pegatinas, ¿no? Que yo amo la paz. Y estamos en el camino, en el coche, y le tiran el coche, sí, le mentan la madre, le dicen hasta para vender, pero están construyendo culturas de paz. Sí, sí, creen que están construyendo culturas de paz, claro. Entonces, allí, como te digo, el trabajo es un trabajo en el tiempo, porque hay, como tú bien dices, tradiciones de culturas violentas, de resolución violenta de conflictos. Pero eso no se construye, como te digo, con la firma de un acuerdo de paz. El acuerdo de paz puede ser uno de los elementos que permita entender, mire, si este grupo violento y todo está buscando otros caminos, porque yo en mi casa no puedo buscar caminos de paz, pero eso hay que trabajarlo. Claro. Y entonces el asunto de la paz, el tema de la paz es muy importante, hay que trabajarlo desde la casa, como usted dice. Y desde la universidad, como dentro de la política cultural, ya hay, digamos, esa visión de cómo trabajar la cultura de paz. Bueno, la universidad ha tenido un trabajo sistemático sobre esto de la paz.
yo respeto mucho el grupo de trabajo sobre paz. Hay una dimensión que todavía falta mucho, es muy difícil porque a mí me ha tocado ver situaciones de estudiantes y todo por formar parte de la comisión que toca esos temas, y es en la cotidianidad universitaria, en el aula de clases, en la relación de género entre los estudiantes, en la relación profesor-alumno, tendría que meterse no como una cátedra. La mejor forma de acabar con un proyecto de transformación cultural es volverlo una cátedra, porque lo aislás de la cotidianidad, de toda la dimensión, y lo convertís en el espacio de la cátedra. Y yo recuerdo cuando eras estudiante, y todos los estudiantes hemos sido así, le estudiamos para la cátedra de paz y nos comportamos para la cátedra de paz, pero salimos de la cátedra de paz y somos los violentos de siempre. Entonces, hay que hacer un trabajo capilar, un trabajo muy fino para que un profesor entienda, por ejemplo, que decir, y esto ha sido casos reales, que decir, ay no, usted no sirve para bailar, usted está muy gorda. Es un acto de violencia simbólica, y que eso la va a afectar toda su vida a la chica que quería ser bailarina, pero que ya no va a poder ser. Entonces la paz tiene que incluir el lenguaje, los gestos. Claro. Todo el tiempo. Mira, las relaciones cotidianas y las relaciones formativas son muy complejas, porque como tú sabes, en una relación con un alumno, no es solo lo que uno dice, ni lo que uno está pensando, la forma como lo dice, el tipo de vínculo que uno establece con el estudiante, ese vínculo es más formativo incluso que lo que uno dice. Hasta el ejemplo. Uno cree que ya los profesores universitarios pues se encuentran con adultos que están ahí al frente y que entonces el ejemplo no importa. Yo lo he visto en cosas tan cotidianas como esta. En una reunión donde están en medio de una refriega y uno pasa por allí y les dice, mire, vestidos por ejemplo de blanco, hay otras formas de expresión política que no tienen que ser formas violentas y que de pronto son más efectivas. Y en esa relación con estudiantes, en ese proceso, hemos ganado una cantidad de personas que nos han buscado y nos dicen, profe, ¿cómo es ese cuento de la paz, de construir paz en la cotidianidad? Bueno, hay que seguir trabajando en este tema de la paz y de la cultura. Gracias, profesor José Leab, por acompañarnos en Charlas en la U. Gracias, Jairo, y ojalá que este programa tenga resonancias. Estoy dispuesto a oír resonancias del programa. De acuerdo.